la noche de hoy, nosotros vamos a continuar con este curso acerca de, más que del libro de Efesios. Yo sé que yo lo he dicho, no sé cuánto el pastor Luis Méndez pudo enfatizar lo mismo, pero más que del libro de Efesios, este estudio no es tanto acerca del libro de Efesios. Este estudio es acerca de cómo escudriñar las Escrituras. Y para hacer eso teníamos que escoger un libro de la Biblia. Escogimos a Efesios, pero igual el título del curso pudo haber sido el mismo y haber tomado a Primera de Juan, o haber tomado a Judas, o haber tomado cualquier libro relativamente corto de la Biblia para facilitarlo. Entonces, dentro de el escudriñar las Escrituras, se supone que vamos a ir descubriendo lo que el autor de Efesios, que es el apóstol Pablo, tenía que decirnos. De manera que esa es la idea. Y yo le decía a alguien esta tarde que hubiese sido mucho mejor, por lo menos para mí, tener un curso de 10 personas sentados los días en una mesa. Porque lo ideal hubiese sido poder abrir el texto de la Biblia y literalmente ir sobre cada versículo de manera personal, permitiendo que los que están estudiando y escudriñando la palabra puedan hacerlo con libertad y puedan participar de una forma mucho más activa, o de una forma activa, porque ahora con el número de personas que tenemos, todavía sigue siendo pasivo la enseñanza y esta no es la mejor forma de hacerlo. Pero dentro de lo que tenemos vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces lo primero que vamos a hacer, nosotros vamos a leer el texto. Y vamos a leer el texto de Efesios 5, del 1 al 18. Y la razón por la que lo vamos a hacer así es porque este capítulo tiene como dos porciones. De hecho, la segunda porción de Efesios 5 como que no tiene tanto que ver con la primera porción de Efesios 5. Pero el apóstol Pablo entendió que de alguna manera esas dos cosas estaban conectadas y así lo hizo, de manera que lo vamos a dividir como en dos. Y recuerden, quizás lo van a recordar algunos, quizás no. Nosotros vamos a leer el texto y antes de estudiarlo nos vamos a hacer dos preguntas básicas que cada vez que usted lee un texto, por corto o por largo que sea, debieran estar en su mente. No voy a decir cuáles son todavía, pero vamos a leer el texto de la palabra. Efesios 5, del 1 al 17, o quizás del 1 al 18, vamos a ver a dónde llegamos. O quizás el 1 al 22, yo creo que es. Escucha. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en amor. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Me voy a detener un momentico para ayudarle a prestar atención. Cuando usted lee la Biblia debe darle inflexión a lo que está leyendo. No hay nada menos motivador que leer un texto de la Biblia completamente flat, completamente plano, llano, sin ninguna inflexión, ni motivación, ni animación, ni nada, porque las palabras tienen en ellas ese sentido, ya sea de urgencia, o de entusiasmo, o de exhortación, o de convicción, y necesitamos leerlo de esa forma. Versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice,
Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Ahí nos vamos a parar. Puede ser que al leer ese texto, si tienes cierta práctica, inmediatamente te percates de qué es que el autor está hablando, pero puede ser que no, en cuyo caso, ¿qué yo necesito hacer? Yo necesito leer el texto otra vez y posiblemente de otra versión. Yo leí de la Biblia de las Américas, quizás de la Nueva Versión Internacional, quizás de la Nueva Traducción Viviente, quizás de la Reina Valera del 60, pero en la medida en que yo leo el texto más de una vez y más de una versión, mejor yo voy entendiendo qué es lo que se me está diciendo. Entonces, cada vez que leo un texto, yo tengo en esencia dos preguntas con las cuales comenzar. Pregunta número 1. ¿De qué habla el texto? Y después que yo determine de qué habla el texto, yo tengo una segunda pregunta que hacerme es, ¿qué dice el texto de eso que está hablando? Ok, entonces habiendo hecho esas dos preguntas, ahí es donde comienza nuestro estudio, porque las preguntas luego minuciosas vienen después. Entonces son las preguntas grandes. Entonces, ¿de qué habla este texto? En sentido general, no 15 cosas, una o dos cosas de lo que este texto habla. Bueno, menciona algo del amor, pero no es del amor que el texto está hablando, porque ahí hay muchas palabras que no tienen nada que ver con el amor. Ok, pudiéramos decir, por un lado, que el texto habla de cuál es el estilo de vida que debe llevar un verdadero creyente. Y el texto habla también, en contraposición a eso, cuál es el estilo de vida que tienen los incrédulos y que nosotros teníamos cuando vivíamos en tinieblas. De eso que habla el texto. Ya lo simplificamos. Tú ves que no es tan complicado. Ahora yo tengo que preguntarme de qué es lo que Pablo dice del estilo de vida del incrédulo y del estilo de vida del creyente. Ya yo tengo mi sermón. No todavía, pero yo tengo con qué comenzar. Te das cuenta que no es tan complejo. Hay gente que puede hacer esto complejo, pero si tú haces el estudio de la Biblia complejo, yo no creo que entendiste a Dios, porque Dios no puede hacer su revelación compleja. Él quiere hacerla simple. ¿Para qué cosa? Para que los simples puedan llegar a ser sabios, que eso es lo que dice la palabra, que la palabra debe hacer en Salmo 19. Ok, entonces esas son mis dos preguntas. Número 1, ¿qué dice el texto o de qué habla el texto? Entonces, el estilo del creyente. Entonces, ¿qué dice de eso que está hablando? Y otra de las cosas que hace es que al compararme el estilo de vida del creyente con el del incrédulo, me deja ver cuán incongruente es para el creyente vivir como si él todavía estuviera en la oscuridad o como si él todavía estuviera en su vida anterior. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir tomando los versículos al principio, uno por uno, para ver qué es lo que dice el texto del estilo de vida del creyente y del estilo de vida del incrédulo y cómo Pablo lo compara esas dos cosas. Versículo número 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Yo quiero en primer lugar ir encontrando palabras claves, porque yo lo que voy a hacer es acumular información del texto que luego yo pueda juntar. Es como si usted pudiera armar este salón y toma las sillas y luego el púlpito, y si hay alguna mesa, toma la mesa y como que va armando el salón pieza a pieza. De esa misma manera, yo voy a tomar el texto y yo voy a ir pieza a pieza descubriendo qué es lo que dice.
Entonces, cuando yo leo este texto, sed pues, en otras traducciones dice sed por tanto o por consiguiente. Entonces, obviamente, tan pronto el texto me dice por tanto, por consiguiente, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que devolverme a ver qué es lo que se estaba diciendo inmediatamente antes, porque el por tanto o el pues o por consiguiente lo que está haciendo es concluyendo el pensamiento anterior. Y esto fue lo que pasó cuando yo comencé a hacer esto. Como el pastor Luis Méndez enseñó la clase anterior, yo leo el primer versículo, sed pues o por tanto imitadores de Dios. Inmediatamente yo me paré, fui donde Moisés Jerez y le dije, consígueme la clase del pastor Luis Méndez, porque yo no puedo seguir hacia adelante sin saber qué fue lo que él dijo antes para yo poder conectarlo con el por tanto o el por consiguiente. Tú ves que eso no es simplemente teoría, que eso funciona en la práctica. Yo fui y pedí lo anterior para saber cómo voy a continuar. ¿Por qué? Porque cuando tú leas Efesios 4, cuando tú llegas al final, la última parte de Efesios 4, y sigue para el 5, es exactamente el mismo tema. La única razón por la que nosotros hacemos divisiones es porque a alguien se le ocurrió alrededor del año 1000, 1200, dividir la Biblia en capítulos y versículos, pero cuando esta carta se leyó, no había un capítulo, no había un versículo, todo era un solo texto, corrido. Y probablemente la leyeron desde un púlpito a sí mismo, entera, desde el 1:1 hasta terminar, porque eran cartas, no tratados, y no eran capítulos. Entonces, literalmente, en el 5:1 hay una continuación de lo que el 4:32 dice y versículos anteriores. Y cuando tú llegas al capítulo 4 y lees la última parte, de lo que Pablo está hablando es de la vida del creyente, literalmente. Entonces él continúa y dice, por tanto, si esta es la vida del creyente, si eso es como van a vivir, por tanto, sed imitadores de Dios. Esa palabra sed, no sé si a usted le llama la atención, pero nosotros normalmente no hablamos así, ¿verdad? Nosotros no decimos sed obediente. Pero es una palabra gramatical y está en un tiempo imperativo. Es una orden, una sugerencia. Y si no conoces tanto, puedes investigar con algún comentario o lo que sea y vas a descubrir que no simplemente es un imperativo, pero es un imperativo continuo, es un imperativo presente. En el lenguaje original hay dos tipos de imperativo. El imperativo que implica una acción única que comienza y termina, y luego está el imperativo que continúa. De manera que Pablo me está llamando, me está ordenando, en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu, a hacer de una manera continuamente. Sed imitadores de Dios. Es increíble ese mandato, porque tú tienes que comenzar a pensar cómo Dios es. Tienes que comenzar a pensar cómo Dios piensa, cómo Dios siente, cómo Dios actúa hacia los demás. Y tú debes entonces, sabiendo que no va a poder hacerlo completamente, pero tú vas a tratar de imitar lo que Dios hace. Y un terreno donde eso se puede ver, aquellos de ustedes que tienen hijos, yo no tengo hijos, pero tengo un sobrino que estamos criando, y alguien me preguntaba en el almuerzo algunas cosas acerca de cómo había sido mi experiencia. Y yo le decía, yo trato de pensar continuamente cómo es que Dios me trata para ver si yo puedo devolverle así a mi sobrino. Te vas a quedar corto, pero vas a intentarlo, porque eso es mi llamado. Sed imitadores de Dios. La razón es muy sencilla, es que yo soy un representante de Dios, no porque soy pastor, sino porque nací de nuevo y el Espíritu vive en mí. Esa es la razón. Ok. Entonces nota, palabras claves, sed, un imperativo presente, pues, que en algunas Biblias dice por tanto, por consiguiente, es una conclusión, te devuelves, mira lo que dice anteriormente, imitadores de Dios. Esa palabra traducida como imitadores, ahí en el lenguaje original, es esta, mimetes, y un mimete era como un impostor o un actor, alguien que está tratando de imitar la conducta de otro. Y eso es lo que Pablo está diciendo. De la manera que tú en una obra de teatro ves que alguien imita a fulano, es como que alguien, bueno, algunos de los jóvenes han tratado de imitarme y han hecho algunas cosas que me han movido a la risa cuando yo lo he visto.
Pero eso es, está tratando de imitar lo que el otro hace, cómo habla, cómo camina, cómo se para. A veces frases mías las han usado y así sucesivamente. Bueno, Pablo me está diciendo, piensa en Dios, piensa en su revelación, imítalo, cópialo. Entonces eso es una palabra, una frase clave que solamente aparece aquí en Efesios 5:1. Pero escucha cómo me dice, como hijos amados. O sea que cuando yo pienso en imitar a Dios, yo tengo que recordar, la razón por la que lo voy a hacer es que un hijo debe tratar de imitar a su padre. Los niños chiquitos de 2, 3, 4, 5 años frecuentemente tratan de imitar a sus padres. Entonces yo debo tratar de pensar de la misma manera porque el hijo debe representar a ese padre. Entonces que yo pueda recordar no solamente que yo soy un hijo, sino que yo soy un hijo amado. Y como hijo amado, como que yo debo responder al amor que Dios, mi Padre, me ha dado. ¿Cómo? Imitándole. Porque eso es justamente lo que mejor lo representa, lo que mejor lo honra. Entonces ahora yo tengo en un solo versículo tuve muchas cosas que enseñar o predicar y todavía pudiéramos extendernos más, pero el tiempo obviamente nos limita. El apóstol Pablo continúa. Y andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Recuerda que lo que estamos haciendo es descubriendo qué es lo que el texto dice de eso que está hablando. Y dijimos que el texto estaba hablando del estilo de vida del creyente y lo estaba contrastando con el estilo de vida del incrédulo o el estilo de vida que tú y yo teníamos. De manera que yo aprendí una cosa y es que el estilo de vida del creyente debe ser una imitación de Dios. Segunda cosa, yo tengo que andar en amor. Alguien dijo que el texto hablaba del amor. Bueno, dice algo del amor, pero el amor no es el tema del texto. Entonces, andar en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, aquí hay algunas palabras claves que estudiar también. Andar en amor. Nota que no me dice que ame, lo cual yo tengo que hacer. Pero esto es algo un poco más que simplemente amar, es que ande en el amor. En otras palabras, vive en eso. Es como lo mismo que se me dijo anteriormente, ser imitadores de Dios continuamente, ahora se me está diciendo, anda en amor. Esa es una palabra favorita de Pablo, aparece múltiples veces en el libro de Efesios, ahí está en pantalla, aparece en 2:1, aparece en 2:10, en 4:1, en 4:17, en 5:8, en 5:15, la palabra andar. En otras ocasiones Pablo dice andar en la verdad. Lo que eso significa es que yo debo caminar así, eso debe caracterizarme. Y ahora me está diciendo que el amor debe caracterizarme. Pero no me deja el amor ahí, sino que me caracteriza en qué tipo de amor es que yo debo andar. Así como, esa frase así como, según lo vamos a ver en un rato, va a aparecer varias veces en este capítulo. Así como, así como, así como. ¿Por qué es importante? Porque me está ayudando a entender cómo es que lo debo hacer. Entonces lo que me está diciendo es, tú andas en el amor y lo que te dicen qué clase de amor y cómo debe hacer es que tú debes hacerlo como Cristo os amó. Tú piensas cómo Cristo te amó, hasta dónde se entregó, hasta dónde Dios dio, lo que hizo, eso es lo que me están diciendo. Y luego Pablo lo caracteriza un poco mejor y dice, y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Entonces ahora yo tengo a Pablo diciéndome, Cristo te ha amado de una manera, esa es la forma que tú debes andar, amar. Nota que el estándar es extremadamente alto. En ocasiones que hemos predicado de una manera o de otra, alguien ha venido y me ha dicho, pastor, pero se está muy radical, y yo cada vez que escucho eso, pienso, la verdad que no han leído la Biblia, porque la Biblia que yo leo es 1,000,000 de veces más radical que lo que yo puedo predicar, porque me está llamando aquí en un solo versículo a que ame como Cristo amó, y Cristo se dio su vida por enemigos. No sé si yo pueda hacer eso, yo no sé si usted puede hacer eso. Como decía un pastor en una ocasión, yo creo que yo lo mencioné, un pastor jocoso, pero estaba tratando de ilustrar el punto y dice, yo tengo un nietecito de 4 años de edad
Así como el padre tuvo un hijo, yo tengo un nieto de 4 años de edad. Y si yo tengo que dar la vida de él para que tú te salves, tú te vas para el infierno. Porque yo no lo voy a entregar. Bueno, Cristo lo hizo y me están diciendo que así es que yo debo amar. Ahora nota también lo que dice, que Cristo dio su vida por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios. O sea que cuando Cristo amó de esa manera, lo estaba haciendo predominantemente para Dios. Una ofrenda a Dios. Cuando tú amas de esa manera, cuando tú caminas en amor de la manera que Cristo caminó, tú tienes que recordarte que tú no lo vas a hacer porque esa persona se porta tan bien, ni porque es tan buen creyente, ni porque es tan fiel a ti, ni porque te ama tanto. No, tiene nada que ver con eso. De hecho, no tiene nada que ver con él. Esa es por lo menos la enseñanza. Tiene que ver con el hecho de que tú lo vas a hacer con Dios en mente. Estoy haciendo esto para el Señor. Si no lo piensas así, continuamente va a vivir frustrado, continuamente va a pensar que la gente te debe, que la gente no te devuelve, que la gente es malagradecida. Todo eso puede ser verdad. Pero no te corresponde ni a ti ni a mí estarlo pensando porque no lo hiciste para ellos, sino para el Señor como ofrenda fragante a nuestro Dios. Se supone que es así que debiéramos hacerlo. Versículo 3. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. ¿Notaste cómo comienza el versículo 3? Pero, esa es una palabra que yo tengo que subrayarla cada vez que yo veo. ¿Por qué? Porque es una palabra de contraste. Versículo 1 y versículo 2 me hablaron del estilo de vida ¿de quién? Del creyente. Y ahora como contraste, Pablo pasa a hablarme del estilo de vida del incrédulo, o quizá tu estilo de vida y el mío antes de conversión, y lo contrasta con el pero. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidad, ni necedad, ni grosería que no son apropiadas, sino que más bien acciones de gracia. Nota cómo Pablo no solamente menciona estas acciones como groserías y necedades y avaricia e impureza, sino que dice que que ni siquiera se mencionan. La palabra ni siquiera es algo que debiéramos anotar. ¿Por qué? Porque es un absoluto. Ni siquiera. Pablo está diciendo, no te estoy diciendo simplemente que estas cosas no se practiquen entre ustedes, es que ni se mencionen, que eso no forme parte de su vocabulario, que eso no sea parte de temas de conversación en ustedes. Pero no tal por qué, como corresponde a santos. En otras palabras, como es congruente con aquellos que han sido llamados a la santidad. Aquello que es como, bueno, en inglés dirían fitting, que corresponde, esa es la palabra. Porque de lo contrario, si lo hace de otra manera, es incongruente que santos estén hablando de cosas como estas. Y por eso él usa la palabra santos, y no simplemente creyentes, sino personas que han sido separadas. Esa palabra santo es una palabra clave también. Personas que han sido separadas, santificadas, consagradas. Entonces, personas que ya han sido separadas para Dios no debieran estar hablando de estas cosas, que ni siquiera se mencionen. Entonces ahora él vuelve a enfatizarlo diciendo que no son apropiadas. Entonces nos dice, más bien, hablen con acciones de gracias. No sé si a ustedes les llama la atención que el antídoto que Pablo menciona para que esas cosas no se den ni se mencionen son acciones de gracias. Bueno, ponte a pensar un momento. Si estoy incursionando en la inmoralidad y yo comienzo a pensar en la sexualidad bíblica y comienzo a pensar en mi esposa bíblicamente y cómo Dios me la dio para el disfrute piadoso, santo, ¿verdad?, de lo que es la pareja, y yo comienzo entonces a tener gratitud por el regalo que Dios me ha hecho en mi esposa, pues posiblemente eso comience a alejarme de la inmoralidad. Si piensas en la avaricia, por ejemplo, y de repente tú comienzas a pensar, pero ¿sabes qué? Yo debería estar contento con lo que Dios me ha dado. Yo no debiera tener esta ambición por tener más. Entonces la actitud de gratitud por lo que tengo, poco o mucho, no importa,
puede ayudarme a alejarme de la avaricia, porque la ambición debe comenzar a alejarse de mí una vez yo me siento agradecido de tener lo que tengo, porque Dios me lo ha provisto. Entonces eso es lo que Pablo está haciendo, que está como proveyéndome un antídoto general para todas estas acciones altamente pecaminosas. Ahora, habiendo hablado hasta ahí, ¿por qué usted piensa que Pablo le está diciendo a los efesios que estas cosas no se practiquen ni se mencionen entre ellos? Tic, 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 tic. Todo un estudio, no un monólogo. Porque lo estaban haciendo. Bingo. Ustedes, le está diciendo Pablo, ustedes son santos. Y yo oigo que ustedes están hablando de estas cosas y están practicando estas cosas que ni siquiera se mencionen como corresponde a los santos. Esa es la iglesia del siglo I. Nosotros que hablamos tanto, ¿verdad?, de que la iglesia de hoy, la iglesia de todos los tiempos. Recuerden que cuando habían 4 gente, Caín mató a Abel, y habían 4. Entonces, lamentablemente, el corazón humano así ha sido. Entonces, ese detalle parecería como algo tonto, pero si tú estás enseñándole a alguien la Biblia y él no lo ha pensado, eso es un detalle importante, que él puede decir, oh, wow, yo no me había percatado que Pablo le está hablando a esta gente, porque esta gente estaban en eso, como estaban los corintios y como habían otros. Entonces esa es la razón por la que Pablo está mencionando esto. Versículo 5, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahora yo tengo un porque. Recuerda que los porque es una conjunción y es una palabra conectora. Lo hemos visto otras veces, pero tenemos que seguirlo repitiendo para que yo pueda recordar cómo es que esto funciona. No fui a la universidad hoy porque estaba enfermo. ¿Tú piensas que el porque es importante? Absolutamente. Me explica por qué no fui a la universidad. Entonces ahora Pablo, que ha terminado de decir que la inmoralidad, la impureza, la avaricia ni siquiera se mencione, entonces ahora me va a decir por qué. O sea, ¿por qué yo le estoy diciendo esto a ustedes, Efesios? Porque con certeza, ten por seguro, yo te lo aseguro, yo te lo afirmo, sabéis que ningún inmoral, perdón, esa palabra ningún ahí es importante, tengo que subrayarla porque es como un absoluto también, ningún inmoral, no uno, ni uno solo, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está insinuando? Pablo está cuando dice que nadie que tenga ese estilo de vida va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué está insinuando Pablo? Que si tú tienes un estilo de vida caracterizado por eso, tú no eres creyente. Tú no vas para el reino de los cielos. En buen cibaeño, no va para Paita. No va a entrar. ¿Y cómo tú sabes que no es creyente? Porque su estilo de vida lo denuncia, lo dice, lo vocifera, no es creyente. ¿Por qué? Porque vive como un inmoral, porque es un avaro, porque es un idólatra. Nota cómo Pablo une estas acciones de inmoralidad y de avaricia con la de idolatría. Escucha, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra. Yo le mencioné en una ocasión que el pastor Tim Keller, muy conocido, prefiere hoy en día no usar la palabra pecado y más bien referirse a idolatría. Yo no creo que necesariamente necesitamos hacer eso, sustituir una cosa por la otra, pero yo sí estoy convencido que detrás de cada pecado hay un ídolo. Y es en ese sentido a lo que él se está refiriendo. Sin lugar a dudas, cada vez que tú y yo pecamos, no importa cuál sea el pecado, hay un ídolo detrás del pecado. Puede ser una mentira. Si dijiste una mentira para quedar bien y lucir bien, ¿cuál es el ídolo detrás de la mentira? Yo, que no quiere pasar vergüenza. Entonces tú puedes ver ahora que Pablo está diciendo, cuando tienes a alguien que dice ser creyente y su estilo de vida está caracterizado por pecado, no es que no pecamos, no, pero lo que lo caracteriza es un estilo de vida pecaminoso. Él tiene múltiples ídolos delante de quienes se postra, se arrodilla. Él no es creyente.
porque su Dios ha sido reemplazado por sus dioses. Y de eso es lo que Pablo le está hablando a este grupo. Ok, versículo 6, que nadie os engañe con palabras vanas. Pues, eso es un por tanto, por consiguiente, por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencias. Pablo básicamente está ayudándole a ellos a entender que cuando nosotros nos desviamos hacia la avaricia, la inmoralidad, el estilo de vida que caracteriza a un incrédulo, frecuentemente alguien nos ha engañado. En el caso de Adán y Eva, la serpiente. Alguien ha venido y te ha vendido la mentira que tú has comprado. A veces son los medios de comunicación, las redes sociales. A veces una película, a veces una serie de televisión que tú estás viendo, que pensamos que está bien porque no hay nudismo, pero hay una serie de antivalores que están siendo vendidos. Entonces nosotros estamos siendo engañados y estamos copiando el estilo de vida de estos actores y esta gente que nosotros tendemos a aplaudir. Pablo está diciendo que nadie te engaña, porque si hay algo que es cierto, es que la ira de Dios, el juicio de Dios, es visitado sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia es una frase característica del incrédulo. No se supone que nosotros somos hijos de desobediencia, se supone que somos hijos de Dios. Pero anterior a ser recibido en la familia de Dios, nuestro estatus era hijos de desobediencia. Y Pablo dice, si tú no quieres que la justicia de Dios te visite, cuando a la hora de visitar a los hijos de desobediencia, pues no te comportes como ellos. Y ahí hay entonces una advertencia para los efesios. Yo enfatizo que la iglesia de los efesios tenía estas prácticas porque tenemos que recordar que la iglesia de los efesios era una iglesia pristina, la iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis, donde Pablo les dice que ellos fueron capaces de desenmascarar a los falsos apóstoles. Era una iglesia doctrinalmente fundada, fuerte. Por ahí pasó Pablo y pasó Timoteo y pasó Juan y pasó Priscila y pasó Aquilas, de los mejores jugadores de pelota. Pasaron por ahí. Y sin embargo, habían estas prácticas que Pablo está denunciando y está llamando a parar. Ok, versículo 7. Por tanto, hay una conclusión. O sea, Pablo ha dicho una serie de cosas, ha presentado una serie de pensamientos y está concluyendo. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si los incrédulos hacen esto y esto, y Dios visita la justicia sobre ellos, sobre los hijos de desobediencia, por tanto, en conclusión, no participe con ellos, porque va a participar de la justicia de Dios a la hora del juicio. Porque antes erais tinieblas, pero, una palabra de contraste, antes era tiniebla, pero ahora soy luz. Antes vivía en la oscuridad, pero ahora no es solamente que ando en la oscuridad, es que soy luz, porque el Espíritu vive en mí. Andar como hijos de la luz. ¿Por qué Pablo me llama andar como hijos de la luz? Porque eso es lo que yo soy. El que yo a veces parezca tiniebla cuando soy luz es un problema. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ahora hay una tríada aquí totalmente distinta a la lista anterior. La lista anterior era de inmoralidad, de avaricia, de impureza, de necedades, de obscenidades. Y esta lista es de hijos de la luz que andan en bondad, en justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. O sea, a la hora de yo vivir, yo debo examinar, déjame preguntarme qué es lo que agrada al Señor. Tú sabes que frecuentemente esa no es la pregunta, sino que la pregunta es frecuentemente, ¿qué tiene de malo? En otras palabras, ¿qué tan cerca del pecado yo puedo llegar sin contaminarme? Yo nunca voy a poder lograr vivir en santidad con esa pregunta. Porque básicamente lo que estoy preguntando es, ¿qué tanto me puedo acercar al mundo de las tinieblas? Y Pablo estaría diciendo, pero tú estás loco, tú eres luz. Entonces la pregunta no es esa, la pregunta es esta otra, examinando qué es lo que agrada al Señor. Pregúntate eso. Este Pablo nos está ayudando a entender
que como la justicia de Dios es visitada, yo no debo andar en tinieblas. Y no lo debo hacer tampoco, porque yo salí de ahí me sacaron. Antes, nota como Pablo dice, porque esto es una palabra importante, erais tinieblas. ¿Notaste lo que Pablo no dice? No dice antes andaba en tinieblas. Pablo no dice antes estabas en tinieblas. Antes, ¿qué? Erais. La oscuridad estaba dentro de ti. Si había oscuridad a tu alrededor, era porque en ti había oscuridad. Y obviamente si lo que hay en ti es oscuridad, lo que está alrededor de ti es oscuridad, porque no, ¿quién le está dando luz? Nadie. Pero ahora soy, no que puedo ser, no que me pueden encender, no que puedo dar luz, es que soy luz. Quizás alguien me está viendo y me dice, bueno, pero tú parece como que está en penumbra, o esa mecha se está apagando. Sí, pero no porque no lo eres. Es que tú no estás reflejando la naturaleza de lo que ya eres. Y por eso es que las palabras importan. Por eso es que cuando nosotros hablamos de que creemos en la inspiración verbal de la palabra, de la Biblia, estamos diciendo que creemos que cada palabra importa. Entonces no es lo mismo decir antes estabais en la oscuridad que decir antes erais oscuridad. O ahora estás en la luz versus soy luz. Pablo me está ayudando a entender algo que ya yo soy y algo que ya yo no soy, que estuve siendo en el pasado. Versículo 11. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero en todas las cosas que se hacen visibles, cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. ¿Notaste cómo Pablo le llama a las obras de las tinieblas? Estériles. No producen nada. No hay fructificación, no hay beneficio, no hay bendición, no hay florecimiento. Son estériles. Entonces ahora cuando yo veo una palabra como esa, yo la subrayo. Y tú te puedes ayudar de diccionarios, de comentarios para ver, ¿y esta palabra estéril qué significa? Bueno, tú tienes una buena idea en español. Nada, que no hay fruto, que no hay nada que eso pueda producir. Entonces, más que participar de las obras estériles de las tinieblas, Pablo me dice desenmascáralas, denúncialas. Llama a la mentira, mentira, al error, error, a lo que es antibíblico, antibíblico, a lo que es pecado, pecado, en buen dominicano, al pan, pan y al vino, vino. Desenmascara eso. Porque al desenmascararlo puede ser que te cueste amistades, puede ser que te cueste relaciones, puede ser que te cueste dificultades, puede ser que te cueste el que te dejen fuera, pero sabes que lo que el desenmascarar no es que no es estéril, porque eso es una obra de Dios. Lo que las obras de las tinieblas sí son estériles. Entonces Pablo dice, tú sabes que estas obras en las que ustedes a veces han participado, le está diciendo a los efesios, son tan increíblemente pecaminosas que es vergonzoso hablar de ellas. Hablarlas. No practicarlas, no. Hablarlas es vergonzoso. Hablar de algunas de las cosas que esta gente hace en secretos. Y dentro de ese mismo contexto me dice, cuando tú desenmascaras eso que se está haciendo en secreto, entonces hay una luz, porque tú lo has expuesto a la luz. Ese es mi llamado. Entonces ahora, volviendo a la pregunta, ¿de qué habla el texto? Habla del estilo de vida del creyente, habla del estilo de vida del incrédulo. ¿Qué dice de eso que está hablando? Bueno, me dice que la vida del incrédulo se caracteriza por inmoralidades, impurezas, necedades. Me dice que antes erais tinieblas. ¿Y qué dice del estilo de vida del creyente? Bueno, que ahora es luz, que él debe producir frutos de bondad, de justicia, de verdad, que él debe andar en el amor, que debe ser imitador de Cristo o imitador de Dios. Tú puedes ver ahora todo lo que yo estoy descubriendo con preguntas sencillas. ¿De qué habla y qué dice de eso que habla? Y eso es lo que estamos descubriendo al hacer esto. Ok, versículo 15. Por tanto, hay otra conclusión. Ya van 3 veces que Pablo está concluyendo. Él no está terminando. Él está concluyendo la idea.
porque hay una diferencia entre ya terminando y por tanto, él está concluyendo una idea. Entonces, como Pablo ha descrito la vida de tiniebla del incrédulo, ahora él tiene algo que recomendarme. Esta es la generación en la que vivimos, pudiéramos decir lo mismo de la nuestra. Yo tengo algo que recomendarte. Por tanto, si ese es como es, si está rodeado de oscuridad, entonces tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Okay. Entonces, el por tanto me introduce la conclusión del pensamiento de Pablo. ¿Y qué es lo que él me va a recomendar? Número 1, tener cuidado cómo andáis. No puede andar a la ligera, no puede andar superficialmente, no puedes cultivar una vida de superficialidad porque los días son malos. Y la maldad imperante y la oscuridad que le acompaña te va a hacer caer. Entonces, no puede andar, tiene una palabra que ahora se me fue, no puede andar tan livianamente como que nada importa, ya no, tú eres tan radical, las cosas siempre son como peores para ti. No, es que yo tengo que ser sabio y entender que muchas veces lo que me va a hacer caer es precisamente eso que yo consideraba pequeño. Entonces, ¿cómo yo evito eso? Pablo dice, bueno, mira, tú tienes que ser sabio. La sabiduría es la habilidad, pudiéramos definirla de diferentes maneras. La sabiduría es la habilidad de ver la vida como Dios la ve. La sabiduría es la habilidad de caminar en medio de este mundo caído como Dios entiende yo debo caminar. La sabiduría es la habilidad que Dios da a aquellos que están caminando con Él precisamente para poder ver el mundo y reaccionar ante el mundo como Dios quiere que tú veas y reacciones ante el mundo. Eso es un fruto de Dios, pero eso es un fruto disponible para los hijos de la luz. Entonces, por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Lo opuesto de la sabiduría es la insensatez, la necedad. Y muchos creyentes no andan sabiamente. Y muchos creyentes viven tomando decisiones que Dios llamaría necias. Entonces, ¿qué otra cosa Pablo me recomienda? Aparte de no ser insensato, de no andar superficialmente, de ser sabio, me dice, aprovecha bien el tiempo. No pierdas tu tiempo en cosas que no tienen ningún valor eterno. ¿Tú sabes cuántas horas invierte un creyente en cosas que no tienen ningún valor eterno? ¿Tú sabes cuántas películas, cuántos eventos, cuántos shows, cuánta el creyente ve semanalmente de antivalores? Que no solamente que no tienen valor eterno, es que son completamente opuestos a lo que la Biblia enseña. Pablo dice, aprovecha bien el tiempo. El tiempo que se va, se perdió. Si el año pasado tú lo desperdiciaste, no me digas que este año tú vas a vivir 2 años para recobrar el año que pasó. Eso no ocurre. Entonces Pablo me está llamando, me está diciendo, oye, el antídoto para vivir en medio de esta generación que es así, la sabiduría de Dios, el cultivar eso, el aprovechar bien el tiempo. Y mira claramente cómo él lo dice. ¿Por qué es que tú quieres que yo aproveche el tiempo, Pablo? Porque los días son malos. El porque me da la razón. Y esa palabra es importante. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Un necio, en la palabra de Dios, es alguien que no cree en Dios, no tiene temor del Señor, o se comporta como si no hubiera Dios. Entonces, yo puedo ser como un necio, siendo creyente. No porque sea ateo, sino porque estoy viviendo como si Dios no importara. Cuando un creyente toma decisiones importantes, decisiones de cualquier tipo, pero sobre todo aquellas que son más importantes, y en la decisión Dios no está, él actuó como un ateo práctico, un ateo funcional. O sea, si Dios no está en la ecuación,
es como si Dios no existiera. Y eso es una especie de necedad. Y Pablo me está diciendo, pues no seáis necios. Nota que Pablo no dice, no seáis como los necios, sino no seáis ustedes necios, porque así era que se estaban comportando, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces, la única manera de yo no ser un necio, aun siendo creyente, es si entiendo la voluntad del Señor. No seáis necio, sino hacer lo opuesto. ¿Cuál es? Entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Dónde está eso? Está en su palabra. La palabra me revela esa voluntad. Entonces Pablo me está llamando a aprovechar el tiempo y a no ser insensato. Ahora, vivir de una manera balanceada, sabia, no insensatamente, no es fácil, pero tampoco es tan complejo. Y Pablo me lo va a resolver ahora, me va a dar la fórmula de qué es lo que yo necesito. Y no os embriaguéis con vino, lo cual, ¿qué tú crees que estaba pasando en Efesios? Se estaban embriagando con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Ay, para ir un momentito. ¿Qué pasa cuando yo me embriago con vino, con alcohol? ¿Qué ocurre? Yo pierdo el control y ahora estoy bajo el control del alcohol. Eso es literalmente como en Estados Unidos se llama, cuando alguien está manejando y lo paran, y lo meten preso, le dan una multa, estaba bajo la influencia del alcohol. Pablo me está diciendo, esto es una expresión para hablar de muchas de las cosas que ya él habló. O sea, lo de no embriaguéis con vino no es exclusivamente referente al vino, sino no quede bajo el control del vino, de la inmoralidad, de las necedades, de las impurezas, porque es simbólico de esa vida licenciosa. Entonces lo que él me está diciendo es, ¿tú quieres saber cómo se vive de la otra manera? No es tan complejo. Sed lleno del Espíritu. En otras palabras, que tú estés bajo el control del Espíritu. En vez del control del alcohol, el control del Espíritu. Eso es lo que Pablo me está diciendo. Romanos 8 dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Ahora, no todos los hijos de Dios viven guiados por el Espíritu, a pesar de que son guiados por el Espíritu. Y usted dirá, ¿y ese trabalengua? No, porque nosotros resistimos el Espíritu. Pero lo que Pablo me está ayudando a entender es que tú no puedes tener el Espíritu Santo dentro y no ser guiado por el Espíritu. Eso es una contradicción, eso es una imposibilidad. Es como si el Espíritu fuera tu copiloto, para ilustrarlo. Y el Espíritu te dice, dobla a la derecha. Y tú dices, no, yo voy para la izquierda. No hagas eso. Sí, pero yo tengo tanto deseo de hacer eso. Entonces no es que no estás siendo guiado, es que yo no quiero obedecer su guía. Entonces ahora lo que Pablo me está diciendo es, ¿tú sabes cómo tú luchas en contra de esas obscenidades, necedades, la idolatría, la inmoralidad, la impureza? Sé lleno del Espíritu. No es tan complejo. De hecho, el sábado tuvimos una boda aquí, me tocó predicar el mensaje. Y yo decía en la boda, me iba como medio contradecir a mí mismo, pero a mí me gusta hacer eso a veces. Pero yo decía en la boda, oye, estaba pensando, primero me dijeron que tenía 15 minutos para el sermón de la boda y yo le dije a la persona que me informó, no, porque eso es imposible, en 15 minutos tú no puedes decir nada. Y después me quedé pensando y dije, tú sabes que 15 minutos es demasiado tiempo. Yo lo voy a hacer en 15 segundos. Y entonces comencé a pensar, hay un curso bíblico en el Instituto de Integridad y Sabiduría que yo mismo enseñé, está grabado, se llama Una sola carne, 14 horas de enseñanza acerca del matrimonio. Y yo le decía a mi esposa, mientras trataba de preparar este mensaje de 15 segundos, es que Cristo no se va a sentar con una pareja de que 14 horas para casarlo. No creo que se siente 14 horas para casar una pareja. Y tampoco creo, nosotros hemos complicado el proceso, hemos hecho el proceso mucho más complejo. Yo creo que Cristo le diría, oye,
Te voy a dar un consejo y te voy a dar una explicación. Creyentes, sé lleno del Espíritu. Punto. Déjame explicarte lo que eso implica. Bla, 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 bla. Ve y vívelo. Ve y cásate. Ahora, la llenura del Espíritu, ¿cómo luce? Como el fruto del Espíritu. ¿Tú has leído el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22, 23? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, hasta llegar a dominio propio. Ok, mansedumbre. Imagínate que una pareja se levanta todas las mañanas y el esposo mira a la esposa y dice, wow, tú estás llena de amor, gozo, paz, mansedumbre, dominio propio. Y la esposa se vuelve y le dice al esposo, wow, pero tú eres igualito que yo entonces. Explícame cómo esa pareja ese día va a tener problemas. ¿Tú ves que hemos complicado la cosa? Ahora hay que pasarse 14 horas explicándole cómo es que ellos van a resolver un conflicto. Claro, porque no hay fruto del Espíritu, no hay llenura del Espíritu. Entonces Pablo me está diciendo, mientras más yo vivo, más convencido estoy de lo simple que es la vida cristiana. Nosotros la complicamos. La Biblia no es tan compleja, nosotros la hacemos compleja. No, que eso no es fácil, pastor. No, claro, porque la carne y la rebeldía de la carne me lo hace difícil a mí. Pero Dios dice que sus mandamientos no son gravosos. Entonces, todo eso para decir que Pablo me está ayudando a entender que la clave de no vivir como insensatos, de no desperdiciar el tiempo, de vivir con sabiduría, es estar lleno del Espíritu. Entonces, ¿cómo luce eso? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, en vez de esas necedades y groserías de las que él habló al principio, esto es lo que va a salir: salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracia por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Lo que sigue de ahí en adelante, me quedan unos minutos, pero lo que sigue de ahí en adelante, ¿sabe lo que es? Es como un brinco, hablar del matrimonio, donde Pablo le dice a la esposa que debe someterse a su marido, y le dice al marido que debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Tú sabes que esas dos cosas son difíciles, ¿verdad? Los que están casados, ¿sí o no? Por una razón nada más, porque falta llenura del Espíritu. Si el versículo 18 no se da, no hablemos de lo que hay de ahí en adelante. Y hay varias veces que me ha tocado hablar en boda, y eso es lo que, donde muchas veces me ha tocado decirles, ¿sabes qué? Tú ves todo esto que se dice aquí abajo, eso es imposible. Y lo dejo ahí como pensar, y entonces si es imposible, ¿para qué me voy a casar? A menos que el versículo 18 se dé. La llenura del Espíritu resulta, nota lo que dice el versículo 22, someteos unos a otros en el temor de Cristo. Resulta en la sumisión mutua para comenzar. Y dentro de esa sumisión mutua, entonces la esposa voluntariamente se somete a su esposo. De hecho, ella quiere hacer eso, porque está llena del Espíritu. Pastor, pero que si uno se somete así, mira, los hombres son hombres, ¿tú sabes cómo son? Que son machistas. No, porque si tú estás hablando de un hombre que no tiene el Espíritu ni tiene llenura, claro, él va a querer montarse arriba de usted. Pero si él es un hombre lleno del Espíritu, eso es lo último que él querrá hacer. Pero no es tan complejo. Entonces Pablo me está proveyendo la clave para vivir una vida cristiana conforme al nuevo hombre. Y la clave es la llenura del Espíritu. Ok, déjame leer este texto para ir entonces buscando el cierre. No está claro por qué Pablo salta de todo eso que hablamos al matrimonio, pero él lo hace. Versículo 22, así como es Pablo hay que quedarse callado. No, porque él fue inspirado por el Espíritu, nosotros no. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. Déjame hacer una aclaración ahí, porque ha habido una distorsión de esto. O sea, a las mujeres se les llamó a someterse a sus maridos, no necesariamente a todos los hombres.
Cuando yo digo eso, eso no dice que la mujer sea irrespetuosa con el resto de los hombres, no, eso no es lo que estamos diciendo. Pero para la mujer si la mujer se somete a su marido, obviamente ya no está sometida a nadie más. Porque cada vez que yo me someto a alguien, dejo de estar sometido a otro. ¿Sí o no? Cuando usted se somete a Cristo, ¿sigue sometido a los placeres de la carne? No. ¿Sigue sometido a otros dioses o ídolos? No. Hay un llamado de la mujer estar sometida a sus propios maridos como al Señor. En otras palabras, ese cómo es importante. Porque usted no se va a someter a su marido porque es el hombre más maravilloso del mundo, ni el hombre más amoroso del mundo. Usted se va a someter a su marido como si se estuviera sometiendo al Señor. ¿Y cómo es eso, pastor? Que usted lo hace por amor a Cristo. Bueno, pero que usted no conoce a mi marido. No, pero conozco a Cristo. Y Él fue a la cruz por sus pecados. Usted se somete a su marido, aún en medio de los pecados de su marido. Ahora, obviamente, si el marido le pide que haga algo pecaminoso, usted tiene que someterse a su Dios antes que a su marido. Porque usted se somete a su marido, pero él tiene que someterse a Dios. Y ese es como el orden. Porque el marido es cabeza de la mujer. Nota cómo el contexto de esta sumisión es matrimonio. Porque me da la razón. O sea, ¿por qué es que la esposa se va a someter a su marido? Porque el marido es cabeza de la mujer. No es que todos los hombres son cabeza de todas las mujeres. No, el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como, nota la frase ahí, esta es la segunda vez que esa frase aparece, así como. La primera vez en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres estén sujetas a sus maridos en todo. Cuando la palabra llama a la mujer a estar sujeta a su marido en todo, no le está diciendo aún en lo pecaminoso, no, en todo lo que la palabra ordena, manda, recomienda, enseña, en todas esas cosas. Nota que esto es una comparación de la unión de Cristo con la iglesia y la unión del esposo y la esposa. El matrimonio no es la ilustración de la unión de Cristo con su iglesia, es al revés. La unión de Cristo con la iglesia es la ilustración de cómo debe ser el matrimonio. Para que el matrimonio no termine definiendo la unión de Cristo con la iglesia. ¿Me explico? Es la unión de Cristo con la iglesia la que define cómo el matrimonio debiera ser. Entonces, Cristo se dio por la iglesia, Cristo amó incondicionalmente a la iglesia se somete a Cristo. Eso define la relación de matrimonio y no al revés. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como, tercera vez, el así como. ¿Te das cuenta que estas palabras son importantes? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Tú piensas cómo Cristo amó a la iglesia? Maridos que están aquí, que estamos aquí, así tú amas a tu esposa. Pastor, que usted no conoce a mi esposa, esa mujer es una gotera. Tú no conoces la iglesia y lo que le ha hecho a Cristo en 2000 años. Ha sido una gotera, pero Cristo le ha amado incondicionalmente. Se dio a sí mismo por ella. Lo que Cristo le pide a las mujeres es posible, someterse a su marido. ¿Alguna de ustedes pudieran responder, ¿es posible o no es posible? Claro, dicen algunas, otras están como, bueno, no sé, pero por lo menos lo dijeron claro. Okay. Pero escúchame, pero eso pensamos que es difícil, ¿verdad? Pero lo que a nosotros se nos pide es que amemos a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y eso es imposible. Levante la mano aquí el que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Nadie. Pero usted vive en rebelión. Entonces, mujeres, ustedes tienen una tarea difícil pero posible. Nosotros tenemos una tarea imposible. Veamos cargado más pesado. Y al final nos van a pasar cuenta. Entonces, ¿cómo es que Cristo se da a sí mismo?
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Maridos, a los 5 años de usted estar casado con su esposa, a los 10, a los 15, a los 20, su esposa debiera ser más santa por estar casada con usted. Porque Cristo se dio a la iglesia para santificarla. Si usted va a hacer lo que Cristo hizo, usted se va a dedicar para que su esposa sea santificada. Entonces la idea continua que yo oigo, no, porque mi esposa es más santa que yo, eso puede ser, pero no es bíblica. Porque ¿quién que está santificando a quién? ¿La esposa al esposo? Bueno, frecuentemente es así, pero es completamente antibíblico. No ese es el patrón. Entonces, versículo 28. Así también, ahí hay otro así como, parecido. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como, otra vez la frase, también Cristo a la iglesia. Nota continuamente que la comparación es Cristo con la iglesia, el marido con la esposa. Cristo con la iglesia, el marido con la esposa. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre, Cristo ahora se remonta, o Pablo inspirado por el Espíritu, se remonta a la creación. Para que entendamos que eso que él está diciendo a los efesios, eso no es nuevo. Esto ha sido del diseño número 1. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que Cristo se uniría a su iglesia de una misma forma como se supone que el marido se iba a unir a la mujer desde que Dios lo diseñó. Entonces, Génesis 2:24, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo único que hacía era que apuntaba a cuando ese Redentor viniera y se matrimoniara, por así decirlo, con la iglesia. Y Pablo dice, grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Bueno, la palabra misterio, misterión, en el Nuevo Testamento aparece como 22 veces y en prácticamente todas significa algo que estaba escondido en el Antiguo Testamento pero que ahora ha sido revelado. Entonces en el Antiguo Testamento la gente no sabía esta idea de que el marido y la esposa se iban a unir de una forma que iba a asemejar, o iba a ser semejante a Cristo y a la iglesia. No lo sabían, pero ya se reveló en el Nuevo Testamento. Ese es el misterio, eso es un gran misterio. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Nota cómo al marido lo llama a amar a su mujer, porque no es nuestra inclinación natural amar a la mujer, a la esposa. Nuestra inclinación natural es amarnos a nosotros mismos. Pero nota cómo el llamado a la mujer es a respetar a su esposo, porque tampoco es la inclinación natural de la mujer respetar al esposo. Esposos que están casados, ¿sí o no? Hablen, ustedes son hombrecitos ya. Ni nosotros estamos inclinados de manera natural a amar a nuestras esposas, ni nuestras esposas están inclinadas naturalmente a respetarnos. Eso pasó así en el Jardín del Edén, donde fue violentado el liderazgo de Adán. Pasó así cuando Sara se le ocurrió lo que ella pensó era una brillante idea y le ofreció a su criada, y a Abraham le pareció todavía más brillante todavía. Y ha seguido pasando a lo largo de los siglos. Entonces, el llamado es, maridos, amen porque ustedes no aman naturalmente, y esposas, respeten porque ustedes no respetan naturalmente. Entonces, ahora, toda esa sesión de marido y mujer viene después que Pablo me explicó lo que era la vida vieja y la vida nueva. De manera que ese estándar para el matrimonio es parte de la vida nueva. Eso es imposible de vivir en la vida vieja. Entonces yo tenía que entender, quizás eso es lo que Pablo está pensando, ¿por qué lo unió? Mira, antes de yo hablarle del matrimonio, déjame hablarle de cómo deben ser las cosas aún sin matrimonio. Hay una vida vieja y una vida nueva.
Hay un hombre viejo que luce de una manera y hay un hombre nuevo que debe lucir de otra manera. El nuevo debe estar vestido de bondad, de verdad, de gracia. El viejo está vestido de obscenidad, de necedad, de grosería. Hay matrimonios donde el hombre es muy grosero con la esposa. Es verbalmente agresivo, es físicamente agresivo. Eso no es de un creyente. De hecho, eso milita más a favor de que no hay conversión, porque ahí no hay, eso no es parte de la nueva naturaleza. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora yo estoy en la luz, pues muéstrate como un hijo de la luz.